el escritor Hernán Cassiari desembarca en océano desde su casa en Buenos Aires. Casi siempre nadando y con los puños llenos de medias verdades y mentiras piadosas. Sobrevivió para contarlo. Nos vamos a Buenos Aires para charlar con Hernán Cassiari. Buen día, Hernán. Buenos días, acá se está cayendo el cielo a pedazos, hay mucha lluvia. Acá viene para acá. Esté vaticinando que en 2 horas y media o 3 va a estar lloviendo en Montevideo. Sí, sin duda. Lo dijo la chica así del que tiempo atajen el agua que se viene con todo. Bueno, ¿y cómo está Buenos Aires más allá del tiempo? Bien, tranquilo. Buenos Aires más allá del tiempo es casi todo el tiempo, porque hace 10 días que está nublado y no para de llover, y se convierte ya en una ciudad casi londinense, con problemas de tránsito y lluvias y gente que se muere porque hay rayos en todos lados. O sea que estamos con el clima como tema principal, porque si tenemos que hablar de otra cosa, como por ejemplo política y eso, las cosas están cada vez peor. Nos convertimos otra vez, después de algunos años, en el país que más devaluó su moneda en todo el mundo. Estamos un poco acostumbrados porque es algo que nos pasa cada 7, 8 años, pero también da un poco de bronca que siempre nos pase lo mismo. Así que también prepárense, porque se va a llenar de argentinos tratando de guardar sus dólares en Montevideo. Así que atajen todo lo que se viene. Sí. De hecho, llegamos al nivel de 1-1 con el peso uruguayo, al menos en los cambios. Cuando vos vas, te lo cambian en 1-1. O sea, es como el viejo 1-1 de Menem, pero ahora atado a una moneda un poco menos poderosa. Un poquito menos que con el peso uruguayo, sí. No, es impresionante lo que está pasando. Todas las personas que durante el año 2015 intentaron defender o apoyar al gobierno de Macri, los mediáticos estoy diciendo, Mirta Legrand por ejemplo y gente así, están tremendamente decepcionados y lo dicen públicamente con la política económica de este gobierno, y el resto de las personas, los que somos más ateos, digamos, vemos con cierta incredulidad cómo se repiten los ciclos económicos independientemente de las políticas que se lleven a cabo. Siempre pasa más o menos lo mismo y llega un punto en que no hacemos otra cosa más que acostumbrarnos. ¿Qué impacto tuvo en la vida cotidiana esa desvalorización del peso argentino, Hernán? Inicialmente hay una paranoia que es hija del 2001, de aquella crisis del corralito, una paranoia que cuando en Argentina, o sobre todo en Buenos Aires, para ser más específicos, se empieza a hablar del dólar más que de otros temas, y más en una previa de un mundial, cuando se sigue hablando del dólar, lo que pasa son corridas cambiarias, mucha especulación, gente que saca sus ahorros de un lugar y los quiere poner en otro. Es como que no logramos desentendernos de una especie de vida paralela que tenemos respecto a la moneda norteamericana. Es algo que es como una especie de enfermedad o tara social que no nos vamos a sacar nunca de encima, y que siempre termina en cosas que le hacen mal a la clase media y que generan que los productos cuesten cada vez más caros y sea imposible conseguirlos, que los sueldos no aumenten a la misma velocidad que la inflación, y son temas que nos persiguen desde antes de la dictadura del 70, o sea que son temas que son más viejos que casi todos nosotros. Claro, yo en mi recuerdo tengo bastante presente no sé si fue pico inflacionario que fue por allá por el 89, que yo lo percibía en aquel momento porque veía cómo variaba sistemáticamente el precio de la revista El Gráfico y de la revista Condorito, que eran las dos que yo consumía argentinas, y no entendía cómo en un número valía, no sé, 160 australes y al número siguiente salía 340, y dije, a la pelota, debe tener un número especial, pero no, era la misma revista que iba de un mes a otro, se multiplicaba. A mí me llegó a pasar en esa época, y decís bien la fecha, estamos hablando de entre julio del 89 y diciembre del 89, en lo que se llamó la hiperinflación de Alfonsín. Pasaba que estabas haciendo la cola del supermercado y estabas en la fila, y entonces la cajera del supermercado decía: hasta el señor del pullover rojo, el precio del pan es 160. Del señor del pullover rojo para atrás, el precio del pan es 280. Okay. Y eso lo vivimos y lo contamos ahora a nuestros hijos como si fuéramos estos viejitos que cuentan las batallas de la Segunda Guerra Mundial, y nuestros hijos se ríen y dicen, bueno, papá, cállate, ¿qué va a hacer? Hernán, ¿sabés que la semana pasada fui a Lima, hice un viaje familiar a Perú y la pasé genial, y cuando volví acá y charlaba con los compañeros, destacábamos la amabilidad que tiene la gente en algunos países, y la verdad, me trataron divino. ¿Vos qué experiencia tenés en la capital peruana? La misma, son maravillosos. Voy muy seguido a Lima, tengo muchos amigos, me gusta mucho la gastronomía, tengo experiencias casi todas positivas.
Hay una que no tanto. Hace un tiempo me invitaron a dar una charla en Lima y justo antes de volverme a casa, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, unos policías muy enojados me detectaron en la fila del embarque y me llevaron a la rastra al subsuelo del aeropuerto, un lugar rarísimo. Me pusieron las manos contra la pared, me abrieron las piernas, rompieron una por una unas artesanías que yo le llevaba de regalo a mi hija y me hicieron pasar una eternidad maravillosa junto a dos perros amaestrados, uno blanco y el otro negro. Al revés que los dueños, los perros que huelen droga en los aeropuertos son muy inteligentes, son muy dóciles también. Yo nunca los había visto trabajar, por eso creía que los perros adiestrados, cuando huelen una valija sospechosa, como la mía, yo tenía una valija sospechosa, yo creía que los perros ladraban cuando olían una valija con droga. Y no es así en absoluto. El primer perro que olfateó mi valija se sentó y se quedó quieto. Esa es la señal del crimen. Sentarse inmóviles. Cuando pasa esto, a los policías peruanos les brillan los ojos y se ponen muy contentos. Yo creo que si tuvieran cola, los policías la moverían la cola. Les encanta que sus mascotas den la señal de alerta, porque eso significa que pueden iniciar el protocolo. El protocolo de detención por drogas en el aeropuerto de Perú es alucinante. Si quieren se los cuento. De principio a fin, alucinante. Todo lo que pasa va increciendo. Primero te detectan en la fila del embarque, como me pasó a mí, después te alejan de la gente con cierta delicadeza y enseguida te hacen bajar por unas escaleras que tienen carteles de no pasar, y cuando ya no hay testigos a la vista, cuando no hay más pasajeros y estás en otro lugar, te empiezan a hacer preguntas violentas y te cruzan por pasillos donde hay charcos de agua y habitaciones oscuras. Yo sospeché con toda la certeza del mundo que el tema venía por la valija que yo había despachado media hora antes y que estaba en la bodega del avión. Sin duda, los perros habían olfateado en mi valija el aroma persistente de una bolsa de marihuana que había estado ahí durante una semana en la valija y que ya no estaba más porque yo me la había fumado toda en el hotel y durante el viaje. O sea, no había nada, había olor, nada más, solamente olor. Y saber esto me fascinó. Quiero decir, saberme inocente y limpio me pareció una bendición, porque supe que todo lo que me iba a pasar en ese subsuelo no iba a estar teñido por el miedo a quedar preso, sino más bien por la deformación profesional del periodista. ¿A dónde me llevarán? ¿Qué me harán? ¿En qué momento descubrirán que es un error, que no hay marihuana por ningún lado? ¿Intentarán de todas maneras romperme el culo? Era una duda que tenía yo. ¿El avión me esperará o tendrán que darme otro vuelo? ¿Me pedirán disculpas cuando se den cuenta que no tengo nada? ¿Conoceré a los famosos perros que huelen droga? Mientras los 4 policías me agarraban de un brazo, eran 4, 2 de cada lado, y me sacaban de la parte visible del aeropuerto, yo tuve una sensación placentera, que suele darse también, para que me entiendan, en algunas pesadillas, cuando descubrimos que estamos soñando y entonces lo que pasa ya no nos produce miedo, sino que nos produce una curiosidad morbosa. Eso me pasaba. Llegamos a una especie de habitación chiquita, un sucucho de 3x3, infame, mal iluminado, con un fluorescente pálido, y en el medio de esa habitación, en el suelo, como una diva gorda, estaba mi valija cerrada. A mí me pusieron contra la pared y me dijeron que tenía que mirar fijo la valija. La miré como los prehistóricos miraban el fuego. El policía hizo una seña y entonces entró a la habitación un perro blanco, precioso, de raza indefinida, que empezó a dar vueltas alrededor de la valija, y después de la 4ª vuelta se quedó sentado. La sentada del perro provocó murmullos entre los policías. Había 4, los 4 con uniforme. Y después de una señal entró un policía nuevo, un 5º policía. Se notaba a la legua que era de categoría superior porque parecía más enojado que los otros. Y me dijo, el policía nuevo me dice, ¿está de acuerdo con que abramos su valija? Me preguntó, y yo contesté que sí. Y entonces me dice, póngalo por escrito mirando hacia la cámara mientras firma. Me dio un papel y me señaló una cámara de vigilancia que había en la punta de la habitación y me dice, no deje de mirar. Yo no pestañeaba,
Y entonces en un momento me pregunta, ¿de qué color son los taxis en Roma? Y yo lo miré raro, le dije que no tenía la menor idea, y entonces me mira y me dice, ¿pero usted no es italiano? Y yo le digo, tengo pasaporte italiano, pero en realidad vivo en Barcelona. Y me dice, ¿qué distancia hay entre Barcelona y Madrid? Y yo entonces entendí, me estaba haciendo preguntas aleatorias para descubrir si mi pasaporte era falso o si yo no era el que decía ser. Y yo le digo, de Barcelona a Madrid debe haber 600 kilómetros más o menos. Y me dice, ¿de qué color son los taxis en Barcelona? Y yo le digo, amarillos y negros, señor, son los taxis. ¿A qué vino a Perú? Vine a dar una charla, soy escritor. Mi valija estaba por fin abierta, la habían abierta, los policías me dieron mucha vergüenza los calzoncillos ahí sucios que estaban en la valija. Los 5 policías hicieron entrar a un segundo perro, este perro era negro, parecía cansado, el perro nuevo, cansado de esas rutinas. El animal dio solamente 3 vueltas alrededor de mi valija y se puso un poco frenético con un grupo de camisetas que había, sucias. Después movió la cola un par de veces y se sentó, como el otro perro, inmóvil. Los murmullos de los policías eran una especie de éxtasis. 2 hablaban entre ellos, estaban como contentos. Un tercero le hizo seña al cuarto y el cuarto salió por la puerta y volvió con un 6º policía de jerarquía infinitamente superior a todos. Este tenía canas, tenía galones en las charreteras, tenía un gesto de que había matado a gente muchas veces, daba miedo. Los perros bajaron la vista cuando entró este hombre y yo pensé cuando lo vi, este me coge, este me pone en 4 y me coge, pensé yo. El nuevo policía, el jefe de todos, me miró de arriba abajo con desprecio y dijo, vamos a ver, tenemos que revisar su maleta. Y yo le dije que sí, que revisen, que no tenía ningún problema, yo sabía que no había nada. Los policías de menor rango empezaron a sacar la ropa, las artesanías que yo le llevaba a mi hija, revisaron los bolsillos, rompieron libros que estaban precintados, un quilombo hicieron, hurgaron en cada instrumento musical que yo había llevado, que me había comprado en la feria, y no encontraron nada, nada ilegal en ninguna parte. Y entonces el jefe me dice, mirándome a los ojos, me dice, y un poco decepcionado, me dice, ¿usted consume drogas? Y yo lo miré a los ojos y le digo, todo el tiempo estoy fumando droga, le digo. Yo me hacía el canchero porque sabía que no tenía nada. Entonces el tipo me mira muy serio, levanto una ceja y me dice, ¿usted consumió drogas estando en territorio peruano? Y yo le digo, sin parar, todo el día. Y él me dice, no le gustaba mi sinceridad, ¿no? Ni tampoco que lo mirara tan fuerte a los ojos. Y me dice, ¿usted trajo sustancias ilegales al Perú? Yo le dije que no, que me gustaba fumar porro, pero que no estaba loco. Y me dice, ¿quién le proporcionó drogas en territorio peruano? Y yo estuve a punto de nombrar a mi amigo Julio Villanueva Chang, el chino, el director de Etiqueta Negra, el periodista peruano buenísimo, que me había regalado una bolsa de porro. La bolsa grandota me la regaló él cuando llegué a Lima. Pero no lo nombré porque había sido un gran anfitrión y no merecía ser delatado. Así que le dije al policía, le digo, mire, fue un señor alto, con los ojos medio chinos, pero no le pregunté el nombre nunca. Así que los policías de mayor rango se fueron, uno por uno, junto con sus perros amaestrados. Parecían tristes, como si les hubieran quitado un juguete. Y yo me pregunté, ¿les pagarían una comisión cada vez que encontraban a un imbécil con marihuana? 2 funcionarios se quedaron arrodillados junto a mi valija, poniendo todo en su lugar, mientras que el primer policía, el que me había traído, me agarró otra vez del brazo y me llevó con la valija escaleras arriba. Yo le pregunté, porque pasó mucho tiempo, le perdí el vuelo, le pregunté. Y me dice, no señor, la tripulación todavía lo está esperando. Y entonces vi la manga del avión y crucé el pasillo en solitario, solito, encaré la puerta del avión y vi a todos los pasajeros que ya estaban sentados desde hacía mucho con cara de aburrimiento, mirándome entrar. Las azafatas me saludaron por compromiso, sin ganas, me odiaron porque hacía como 1 hora que estaban esperando, y yo seguí hasta mi asiento y me acomodé contra la ventanilla, dejé la mochila en el suelo, me puse el cinturón y ahí lo sentí. Ahí sentí el bulto redondo en el bolsillo izquierdo de la campera. No lo podía creer. Era una bolsita de porro chiquitita que me había olvidado de tirar por el inodoro la noche anterior. Había estado esa bolsa de porro en el bolsillo todo el día y me fui poniendo pálido al mismo tiempo que levantábamos vuelo.
Mira que te pasan cosas, Fernando. Lo importante es que te pasan El susto cosas. que me pegué. Me imagino. Está y de ahí al buenísima. baño, ¿no? ¿Cómo? Y de ahí al baño. Tirarlo, a descartar, por el amor Claro, de Dios. claro. Es muy buena esa sensación que describías vos de vivir una experiencia que podría ser tensa, pero distendido, porque sabés que no tenés nada, o vos por lo menos creías que no tenías nada, ¿no? Y como que la empezaste a vivir con maravilloso. tranquilidad. Claro. Con otros Es ojos, ¿no? maravilloso. Es fantástico. Es realmente como cuando estás soñando y sabés que estás soñando y entonces sabés que los monstruos están en tu fantasía. Y empezaste es a trabajar ahí, maravilloso. porque aparte ya la empezaste a ver la experiencia con ojos de un autor que iba a hacer después un cuento. De esto sacabas una historia. No sé, Sin porque duda. a mí esas instancias me generan una sensación de sentirme culpable sin haber hecho No, nada. Y no. creo que somos muchos. En esa fila en la que hay que sacarse los zapatos, pasar por el detector, yo siempre pienso, y no sé, capaz que intuyo que Reyes también le puede pasar, y a muchos de mis amigos como una cosa de, ay no, ¿qué hice? Algo debo haber hecho mal. Algo traje, algún frasquito Yo más lo vivo- grande del coso, yo no una tengo moneda. mucha experiencia en viajes, pero la poca que tengo la vivo con muchísima frustración y con mucho miedo. El momento que me siento dentro del avión, digamos, es cuando digo, hasta acá, Claro, acá empiezo a llegué. disfrutar, pero lo paso muy mal y yo siento que algo me olvidé. O que lo podía prever. le di un saludo a mi amigo el drogadicto y quedó algo, siempre algo quedó, traje la mochila con polvo de tiza y bueno, y confunden la tiza con otra sustancia parecida. O te olvidaste y te dejaste hacer una moneda en el pantalón. Bueno, pero eso no pasa nada. Bueno, no sé, no pero sé, yo siempre estoy revisando. No, pero yo digo, la moneda te la yo sacás y la traje pones en la droga, bandeja. yo algo traje, no puede ser que venga. Algo tengo, algo mal Sí, sí, hice, sí, yo soy de algún esos. frasquito de más, algo se me volcó, me van a hacer abrir. Es más, ¿sí? yo no viajo Yo para lo- no pasar por eso. No me persigo para nada. ¿Saben lo Sí que me pasó el resultan otro día engorrosos los en aeropuertos. ese sentido? Un afrodescendiente, pero enorme, así con cara recia, policía norteamericano, me llamó a un costado después que pasé por el detector de metales. Y te dice, vos sos la de Océano. ¿Tenés WhatsApp? Y yo tenés WhatsApp, es buenísimo. Y yo dije, listo, algo en la valija, algo que no, y me empecé a perseguir y me dice algo que no entiendo porque era muy cerrado el inglés, y entonces mientras me hacía un gesto de los lentes, mientras me voy acercando me dice que soy igual a Tina Fey. Y yo, en inglés, y yo amo a Tina Fey, es una señora que trabaja en la tele acá, que es muy divertida. Y yo sé quién es Tina Fey, pero no podía creer que el señor lo que me estaba haciendo era compararme con Tina Fey en lugar de Excelente. detenerme, llevarme presa, encontrar algo en mi valija. Tengo un amigo que andaba de viaje por Barcelona, muy fumeta él, y decidió pasar un fin de semana en Andorra. Y cuando va entrando a Andorra, le dijeron, pase por acá un poquito. Una escena muy parecida a la de Hernán, tan parecida que, claro, después se dio cuenta que había llevado marihuana mucho tiempo en Barcelona en su riñonera. Y que si bien había sacado la marihuana de allá adentro y había entrado limpio, digamos, claro, los perros los detectan al toque. Y la diferencia que tuvo con tu historia es que los policías o los funcionarios de migraciones no hablaban castellano. Le llamó mucho la atención eso a él y claro, la pasó muy mal porque no sabía por qué lo estaban deteniendo. Al final de cuentas también logró zafar y no llevaba nada, pero hay que estar atento a esos detalles. Sí, tengo otro amigo yo que hizo un viaje... Todos amigos. Todos amigos. Que hizo el un menos viaje. Hernán, que lo dice en primera persona. No, este fue el Tito, podemos dar el nombre tranquilamente. Este hizo un viaje con Tito. amigos a Europa hace muchos años y eran como 4 y uno de los 4 tenía la misma bolsita, no la misma, pero una bolsita similar a la tuya, Hernán. Viajó con una bolsita que tenía restos de marihuana, los paran en la frontera de un país con otro en Europa y se los llevan detenidos y les hacen vaciar el equipaje a todos, a los 4, por esa bolsita que encontraron, pero los policías explicaron, ¿no? Es por esto, como encontramos esto, seguramente ustedes adentro deben tener capaz que más droga. Y todos con tranquilidad, la cagara la demora, pero todos con tranquilidad y queremos, dale, abrí todo, que no pasa nada. Y lo bueno es que, sabés que si vos vas con la valija absolutamente desordenada, cuando te vacían la valija los policías de la determinados ordenan. países, te la ordenan y te doblan cada prenda y te devuelven Te la separan valija por color, incluso. hecha por un profesional. ¿Sabés lo que es? Espectacular. Hay que, Da hacer, gusto, ¿no? hay Así que da gusto. hacerlo a propósito. Así es da gusto. fantástico. Hay que ponerse perfume de cannabis para que te detengan. Para que te ordenen la ropa Claro. los policías. Che, hay que armar Es una esto. maravilla. Pará, dejá viejo que tengo un poco de perfume y el gendarme lo bueno. hace. Claro, porque es una forma de pedirte fantástico. disculpas también, ¿no? Te ordenan todo perfectamente y te la devuelven. En países del primer muy mundo bien. estamos hablando, ¿no?
No, en Perú no me pasó, ¿eh? En Perú me pusieron la valija peor de lo que estaba, que ya estaba mal. Me dejaron peor todavía. Pero qué bueno hacer eso en Europa, yo quiero hacer eso. Claro. Sobre todo cuando ellos se dan cuenta que no tenés nada, ¿no? Entonces, una forma de agradecerte por la demora. Los nervios que puedo llegar a pasar. No, me muero. Bueno, Hernán, te mandamos un abrazo grande, querido, y esperamos tenerte por Montevideo muy pronto. El martes 22 voy a estar por ahí, así que nos veremos las caras y charlaremos un rato. Tengo muchas ganas de ir a hacer un cuento en directo en el estudio, que me gusta mucho más que esta soledad impertinente que tengo cuando no estoy con ustedes. Te esperamos, un abrazo. Un abrazo grande. Sobrevivió para contarlo. Creo que he visto una luz Al otro lado del río. Desde Argentina, Hernán Casiari.